Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental que es una producción del Departamento de Noticias en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Hoy estamos de fiesta, es el Día Mundial de la Radio y por supuesto Monumental, como la radio de Costa Rica, está de plácemes este día, celebrando lo que es un futuro halagüeño para una industria importantísima. Hoy pudimos haber cargado nuestras transmisiones de 87 años de historia, de grabaciones de la Palabra de Costa Rica, de La Patada, de Juanito Martín Guijarro, bueno, de un montón de cosas. Pudimos haberlas cargado de personas que hicieron grande este medio, pero hoy queremos enfocarnos, por lo menos en noticias, hacia el presente y el futuro de la radio. Una radio que tiene muchísimo, por supuesto, futuro, donde invertimos muchísima fuerza para llevarle a ustedes lo mejor del contenido del análisis nacional e internacional, y es por eso que invité a 4 personas que escuchan Monumental y que desde sus diferentes trincheras nos han acompañado históricamente, y hoy quisiera hablar con ellos de la importancia de la radio en Costa Rica. Unos segundos tendremos con nosotros también unos minutos al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, quien fue analista de Noticia Monumental durante mucho tiempo y que hoy ocupa, por supuesto, la primera magistratura, pero voy a saludar primero a quienes nos acompañan esta tarde. Don Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de la República. Don Miguel, ¿cómo le va? Bienvenido. Randall, buenas tardes, muy contento de estar aquí acompañándolos en la celebración de la radio. Yo creo que todos debemos celebrar la radio. Muchas gracias, don Miguel, que es un fiel oyente de Monumental y de Matices particularmente. Don Ronald Jiménez, expresidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado. Siempre se me va al aire cuando digo eso y prefiero decir UCAEP. Don Ronald, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy buenas tardes, Randall, sí, en efecto, es más fácil decir expresidente de UCAEP. Muy contento con su invitación. La verdad es que el radio, y yo viniendo del campo de tecnología, le puedo asegurar que tendrá muchos más canales de comunicación, pero va a seguir vigente por siempre. Estoy de acuerdo absolutamente con usted, porque la radio es la producción de sonido, así es que no importa sobre qué medio nos distribuyamos, no importa si es sobre onda corta, como fue a principio de siglo, en AM, como fue a principio de 1950, en FM, como fue en la época de los 90, hoy por internet. Don Carlos Roversi, periodista, exministro, profesor universitario. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, buenas tardes. Primero, muy contento con este panel de personas a las que uno quiere entrañablemente, y sobre todo, Randall, volviéndome a sentar aquí, tenía como varias semanas de no estar esta silla donde me he sentado durante muchos años. Se le extrañaba en las ondas de 93.5, don Carlos. Aquí estamos y, por supuesto, para discutir de este tema que lo apasiona a uno, que es la radio. Y también a don Gustavo Araya, que es nuestro analista en comunicación política, que nos ayudará, y nuestro seguidor asiduo en redes sociales. Don Gustavo, bienvenido, ¿cómo le va? Muchísimas gracias, Randall. Primero que todo, y un honor estar acá con Miguel Ángel, con el señor Jiménez y con Carlos, a quien respeto, admiro. Más bien, muchísimas gracias por la oportunidad y un gusto estar con usted y con sus oyentes. No, muchas gracias. Sé que algunos tuvieron que romper la agenda para estar aquí el día de hoy, así es que les agradezco, pero realmente quiero enfocar hoy el programa sobre la importancia de la radio desde lo político, desde lo empresarial, desde lo que logra Monumental en redes sociales. Son las 2:10. Permítame nada más yo tener un capricho, y es que yo quiero arrancar el programa de hoy con Surcamos, que es la canción oficial de Monumental. Así es que, don Esteban Cubero, por favor. Surcamos valles y montañas, amamos nuestra paz y libertad, llevamos a las comunidades una oportunidad. Somos su voz, una voz que nos identifica.
Cada día les informamos y a nuestro pueblo educamos. A los que lejos de la patria están, llevamos un mensaje de paz. Somos su voz, una voz que nos identifica. Monumental, con el corazón del alma tica. Monumental, la radio de Costa Rica. 2 de la tarde con 12 minutos. Ahí está Surcamos, dice Tucán en Twitter: la radio no muere, muere quien no entiende hacia dónde va la radio. Son las 12 con 12. Quiero saludar y agradecerle al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, que nos acompaña esta tarde desde Casa Presidencial unos minutos. Tiene una audiencia hoy, pero don Luis Guillermo fue analista nuestro muchísimos años en Noticia Monumental, oyente nuestro, hoy ocupa la primera magistratura y es por eso que le agradezco tanto que nos acompañe estos minutos. Presidente, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Randall, muy buenas tardes para nuestros radioescuchas y todos sus invitados de esta tarde. Muy contento de estar con ustedes en el Día Mundial de la Radio. La verdad es que también como productor radial en su momento en Desayunos de Radio Universidad, siempre he visto en la radio un medio extraordinariamente versátil, muy democrático, que tiene enormes posibilidades como mecanismo para la magistratura ciudadana, que es tan importante en las democracias. Y celebrar este Día Mundial, interviniendo brevemente en su programa, pues para mí significa un gran privilegio y les felicito por ello. Presidente, yo soy quien le agradece el día de hoy y quería preguntarle algo, por favor. Dígame la verdad, ¿cuánto pesa lo que digamos en la radio, en las decisiones que se toman día a día, en el ambiente político que se siente en Casa Presidencial? Y le pregunto particularmente por mi casa, que es Monumental, que hoy en su frecuencia diaria tiene noticieros, tiene programas de opinión como Nuestra Voz, como Matices, tiene programas de humor con cierta carga política como Pelando el Ojo, presidente. No, es un referente permanente y por eso trato de participar en ellos tanto como puedo, pero aún cuando no tengo esa posibilidad, pues recibo el monitoreo de medios todos los días de mis colegas del Ministerio de Comunicación y no faltan los programas radiales, el suyo incluido entre ellos, entre los primeros, por el alcance que tienen, por la profundidad analítica que proveen y porque sabemos que tienen una fuerte incidencia en la población en general y por lo tanto son un referente permanente y ya de ahí para adelante pues todo lo que usted se pueda imaginar, incluso el deleite que me da participar en Pelando el Ojo cuando me han invitado quienes allí trabajan, que son amigos de muchos años y a quienes aprecio mucho por su talento. Sin duda alguna. Presidente, cuando usted va en el carro hacia las giras o va a la oficina, ¿va escuchando radio? Sí, cuando tengo oportunidad de hacerlo, a veces son viajes muy pequeños, pero en viajes largos mucha música y en algunos casos también programas de opinión. Tiendo a veces a necesitar el tiempo del carro también para analizar documentos, igual que cualquier otro ejecutivo o político, ¿verdad? Y entonces el radio se convierte en una fuente, digamos, de distracción, entre comillas. Entonces en esos casos pues no puedo hacerlo. Pero cuando tengo chance, sin duda, es que es lo más cómodo, ¿verdad? No tiene uno que preocuparse por marearse, no tiene que llevar anteojos, no tiene las cosas que necesariamente uno hace cuando lee periódicos u otros medios. Presidente, por último, porque sé que está corto de tiempo y permítame cometer una infidencia al contar una anécdota. Hace muchos años usted era nuestro analista internacional, se fue a vivir a Panamá y recuerdo que yo lo llamaba a usted a Panamá y usted me pedía, cuando yo le solicitaba algún análisis, que lo pusiera al tanto de lo que había pasado en Costa Rica. Creo que nunca se lo he contado en persona, así es que le agradezco enormemente esos años y esa ayuda como analista internacional y por supuesto ahora que usted se recuerda como productor en Desayunos de Radio Universidad. ¿Qué es lo más lindo de la radio, de lo que usted recuerde, presidente? Mire, es la combinación, esa que decía al inicio de mi intervención, Randall, es una combinación de versatilidad. El radio se emite y las ondas de la radio llegan prácticamente a cualquier lado. Usted está en la piscina, está en la casa, está en la cama, está en el carro, está solo, está acompañado, es de día, es de noche, está con mujeres, está con hombres, está con muchachos de colegio. O sea, tiene una enorme plasticidad. Segundo, es un medio absolutamente democrático
Yo soy todavía de la generación de los radios de transistores, ahora el radio se oye en el teléfono y otro montón de cosas, ¿verdad? Pero usted no necesita un aparataje muy grande ni muy caro. Cualquier persona puede tener acceso a la radio con solo tener una pequeña inversión en un aparato de sonido. Tercero, por lo tanto, es un medio muy democrático, le llega a mucha gente. Da lo mismo si es AM o FM, en el sentido de que también en AM hay una gran sintonía de la radio. Y lo otro, por lo mismo, tiene que ver mucho con esta posibilidad de formar a la gente, formar en opinión. Por eso es que la responsabilidad de los medios radiales es tan grande. Yo siempre he procurado estar en la radio porque me parece que a veces la gente piensa que en esta época nuestra solo las imágenes cuentan. Eso es muy importante, pero también creo que la radio sigue siendo por excelencia el medio de comunicación más democrático de todos, porque además permite que a muy bajo costo mucha gente con ideas distintas participen en los programas que emite. Presidente, muchas gracias de verdad por ayudarnos a celebrar hoy el Día Mundial de la Radio y por regalarnos estos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y muchas felicidades otra vez. Gracias al presidente de la República, don Luis Guillermo Solís. Yo estoy suertudo porque hoy tengo al presidente Solís y tengo al presidente Rodríguez. Y digo presidente porque el cargo no se acaba, no vence. Así es que, presidente Rodríguez, yo también quería preguntarle, usted como expresidente, pero además como un hombre que tiene una aguda mirada hacia el análisis político y económico, y aquí voy a bajar, cuénteme cuánto pesa lo que dice Monumental en todos sus programas. Lo primero que voy a hacer, Randall, es permitirme hacerte una corrección. Claro. Uno no sigue siendo presidente, yo no firmo decretos, ni mando proyectos de ley a la asamblea, ni tengo que ver cómo organizamos las cosas. Yo ahora vivo en la ventaja de poder ver los toros desde la barrera. Algunos prefieren no hacerlo, pero usted sí. Así es que, y tengo la gran suerte de que, por haber tenido una formación, la suerte de una formación académica desde muy joven. Yo empecé a dar clases en la Universidad de Costa Rica en el año 1963, eso es ya en la prehistoria, hace 53 años. De manera que este va a ser mis 54 años dando clases. No todos los años he dado clases, pero la gran mayoría. Entonces, me vivo ahora metido en la formación de opinión. Yo escribo por lo menos 2 artículos por semana. Probablemente unos 2 adicionales a los 2 por semana, por mes, no unos 3 por mes adicionales a esos, y participo en universidades, no solo en mi cátedra, sino en otras universidades públicas y privadas, en una cantidad de programas o actividades de la OCAEP, como que este mes tenemos el Día de la Empresa Privada. Y por supuesto, ya me invitaron y se decretó en mi gobierno y yo estaría ahí, por supuesto, que me siento muy contento de eso. Entonces, estoy viendo la parte de la formación de opinión en el país desde un punto de vista distinto, más activo, cuando no está uno con un interés, cuando no está uno buscando una participación con un final inmediato, sino con la discusión de las ideas y la búsqueda de las soluciones a los problemas del país. Y ahí la radio es inmejorable. Porque además de que lo que el señor presidente decía con toda razón, de que es muy democrático en otro sentido, las pequeñas radios rurales, la posibilidad de que usted va a una gran cantidad de cantones del país y hay una estación que ve los problemas de ese lugar, lo cual sería imposible de manejar en casi ningún otro medio. Bueno, hay periódicos locales que son muy importantes también, pero esto le permite a las comunidades tener una expresión de lo propio, de lo de ellas mismas. Yo le doy una gran importancia a la emisión en la radio, a lo que uno escucha, porque el hombre, la persona, el trabajador que va en el bus puede ir oyendo su radio con unos audífonos tranquilo, y el rato largo de lo que ahora es esta tragedia nuestra de movernos en el área metropolitana lo puede pasar mejor, o puede ir oyendo un programa de chistes y estar entretenido, o puede ir oyendo música, o puede ir oyendo comentarios deportivos, que a los sapricistas nos interesa mucho cuando dicen que algo anda mal en la liga. Ahora también dicen que en Saprissa nos andan mal las cosas, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces, todo eso uno lo disfruta mucho, y todo eso no lo da en la radio. Entonces, ciertamente yo creo que tiene usted mucha razón, Randall, de querer celebrar esto, y de celebrarlo con algo que me ha parecido muy bonito y monumental en estos días, que es que sus anuncios de que venía este día
los hicieron celebrando que este es un medio que sigue para adelante. Así es. Que este es un medio que puede manejarse con las redes sociales, que puede manejarse con la internet, que puede manejarse con todas las formas de la tecnología moderna, como lo han ido aplicando cada vez con más inteligencia, haciendo que el medio se modernice por la forma que se tiene de utilizar los otros medios que existen. Yo le agradezco mucho poder compartir con 3 invitados suyos de la categoría de los que tiene hoy aquí, y haber oído al señor presidente también. Gracias, don Miguel Ángel. Qué dicha que toca las radios locales, porque Costa Rica cuenta con un modelo absolutamente importante, que son las radios del ICER. Así es que, aunque en los últimos años se ha dado alguna tendencia a traerse algunos modelos suramericanos, lo cierto es que el modelo costarricense a través del ICER es un modelo perfectamente utilitario que le sirve a todas las comunidades. Señor Roversi, usted ha estado de todos los lados de la trinchera, en todos como lados. Ministro, como profesor universitario, como conductor de radio. Cuénteme. Bueno, Randall, a mí me parece que hasta hace poco la radio era, pienso, el medio más importante para decisiones estratégicas de la política. Sí. Hasta hace poco, y ahorita creo que ahora está compitiendo. Y le digo yo que era lo más importante. Me tocó participar activamente en 2 campañas electorales manejando temas de prensa y comunicación, la de don José María Figueres 93 y la de doña Laura Chinchilla 2009. Y nosotros, si usted ve los gastos en publicidad, etcétera, le metíamos algo inusitado en radio. Es más, todavía en la de Figueres más, porque en ese momento se suponía y se gastaba, como se sigue gastando, equivocadamente el 80-90% en televisión. Un poco por la tesis de que la gente ve por televisión y la gente ve por las imágenes, etcétera, y todos esos estudios que se han hecho internacionalmente. Ahí depende de lo que uno quiera hacer. Depende de lo que uno quiera hacer. Nosotros decidimos, digamos, en esos momentos buscar una clientela determinada, y la radio era la mejor opción. Y lo decía don Miguel Ángel ahora, la radio rural, los programas de radioactivos. Hay clientela para todos. Así como en La Ortiga teníamos nuestra clientela. Sí. Por cierto, el presidente de la República nunca quiso ir a La Ortiga, no sé por qué, pero el presidente Solís no le gustaba, no hubo forma, ¿va? Don Miguel Ángel sí estuvo. Y además lo oía mucho, porque yo salía de clases en la universidad y estaba el programa de ustedes. Entonces, a las 9:30, cuarto para las 10. Teníamos una ventaja, cogimos una hora que la gente decía malísima, y encontramos una gran clientela, sobre todo taxistas y gente que salía de dar clases o de las clases a las casas. Y entonces uno ve que hay clientelas en todos los grupos, ¿verdad? Entonces, si uno define una estrategia de comunicación, le llega a muchos sectores al mismo tiempo. Digo que ahora está compitiendo porque Internet se convirtió en un intermediario muy complicado. Es más, yo creo que los periodistas estamos pasando a segundo plano si no cambiamos, porque ahora el ciudadano es periodista, es comunicador. Con la gravedad de que es un comunicador anónimo, entonces dice barbaridades, ¿verdad? Así como dice cosas importantes. La radio tenía la ventaja, la sigue teniendo en gran medida, pero compitiendo ahora con Internet, en que la primera comunicación o la primera información de un escándalo, de un problema, etcétera, salía por la radio. Igual que un temblor, la gente decía, bueno, temblor, pongamos Monumental, ¿verdad? Cuando se unió Monumental con Reloj, esto se convirtió en algo mucho más fuerte, ¿verdad? Yo pasé esa etapa, pues estaba en Reloj, en la Ortiga estaba en Reloj, y nos pasaron a Monumental por las influencias de alguien que no quería que estuviéramos a la hora que estábamos. Nos quitaron de la hora que estábamos, porque era la hora más genial después de la Ave María, ¿verdad? Y entonces alguien dijo, es competencia desleal mía, y si no se van, yo me voy, etcétera, etcétera. Y entonces don Fernando Contreras nos dijo, bueno, no, mire, ustedes no se pueden ir, ¿verdad? Incluso quiero decir que ahí, a pesar de que nosotros no teníamos ninguna asidero desde el punto de vista político, electoral, con quienes eran dueños de aquí, tanto Miguel Ángel como Rafael Ángel Calderón nos metieron un dedito ahí como para que no nos echaran, ¿verdad? Eso son parte de las anécdotas de la historia que aquí queda. Y entonces nos dieron un tiempo que era las 9:30 de la noche, y ahí tuvimos otra clientela. Entonces me parece a mí, Randall, que hoy que celebramos el Día Mundial de la Radio, yo soy un fanático de la radio, he estado en la radio, mis primeras armas las hice con Armando Vargas en Radio Monumental, hace ya en los años 80, una cosa así, y después he tenido más de 10 años con la hora que Ortiga.
pienso que lo que hay que hacer es tratar de analizar hacia dónde se va. Y yo tengo una tesis, ¿verdad? Que incluso la empezamos a hacer en la Ortiga y ahora todos la hacen, ¿verdad? Hasta pelando el ojo, etcétera, que es interactuar con la gente en la calle. Es que la gente ya quiere ser actor directo, ¿verdad? Pelando el ojo no lo hacía al principio, ¿verdad? Y entonces resulta que la Ortiga empezó a hablar con la gente por teléfono y nos decían barbaridades, ¿verdad? Y nosotros aceptábamos las barbaridades, que ese es el arte de esto, ¿verdad? Uno se mete a eso para que le den, ¿verdad? También, o sea, es muy claro, ¿verdad? Y a mí me parece que programas como el suyo, Randall, que tiene una gran influencia en esa cosa de qué decido, cómo lo tomo, me parece que es necesario la participación de los ciudadanos. La gente va hacia futuro ya no a pensar en el periodista como informador. Yo no veo eso. La gente ahora busca la radio para oír a los formadores como ustedes, los analistas, porque la gente ahora ya es informador. O sea, si hay un accidente en algún lado, yo informo de una vez y pongo un WhatsApp y ahora hago transmisión en vivo. O sea, el mundo de la tecnología, y en eso Ronald es especialista, va tan rápido, que si no nos adaptamos a eso y no lo manejamos, nos vamos a perder. Bueno, hoy tenemos radio con televisión, ¿verdad? Con Canal 2. Tenemos radio en internet. Me parece que es urgente una mayor participación de la ciudadanía y de los analistas para que orienten a esa ciudadanía, porque la ciudadanía va y dice barbaridades, pero ahí es donde se necesita la orientación de la gente. Así que yo creo que hay un gran futuro del radio si logra entender esos cambios que se están presentando. Algo que decía el presidente, es que no me acuerdo la palabra, pero algo así como democracia activa, ¿no? Dijo otra palabra, pero eso es lo que la gente está aspirando, y por eso el internet fue un sueño para la gente ya construido, y la radio tiene que entrar junto a ese sueño. Bueno, no me avisó que venía tan hortigoso, don Carlos Robert. Sí, ¿Cuándo no? Por Dios, ándale. Qué dicha que Gustavo Araya está con nosotros también, porque si hay algo, es una paradoja que en la era de la información los periodistas estemos en crisis. Realmente es una paradoja, porque Monumental lo que intenta hacer, y por eso le iba a dar la palabra a Gustavo, es agarrar ese mar de información que innegablemente está hoy en todo lado y decirle a la gente: vea, de las 1000 cosas que usted puede ver hoy en Facebook, porque son 1000 y miles y miles, hay 8 que le impactan a usted, y que estas 8 las podemos analizar a profundidad para usted, y podemos hacer un programa de matices para usted. Pero además, no solo Monumental hoy es radio, hoy es una cuenta en Twitter que tiene una cantidad enorme de seguidores, y es una cuenta en Facebook que tiene una cantidad enorme de seguidores, y tiene una personalidad propia en radio, una personalidad propia en Twitter, una personalidad propia en Facebook. Don Gustavo. Randall, aquí el secreto está en la credibilidad. Digamos que poco hace uno por el tema, digamos, de desgastarse en las herramientas, que no es que no sea importante, pero el tema radica precisamente en el tema de credibilidad. Cuanta más credibilidad ustedes hagan, y vamos a ver, en este caso Monumental se ha convertido en una fuente de credibilidad, mejor para la ciudadanía. Y es entonces en donde empieza esa relación que se ha llamado relación en doble vía, relación 2.0, relación hasta 3.0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque efectivamente la gente les devuelve con sintonía, les devuelve con participación, les devuelve con participación en Twitter, con participación en Facebook, con el buenos días en la mañana, con la foto de así amaneció en, les devuelve esa credibilidad. Es que es un medio en el cual las personas se sienten representadas, sienten que lo que me dicen es efectivamente cierto. Tanto más cercano esté a esa interpretación, tanto más credibilidad se les da. Entonces, sí, las herramientas son importantes, no estoy diciendo que no, pero efectivamente ese uso de herramientas es una resultante, no necesariamente es la que crea la credibilidad. Y aquí es donde ustedes mismos lo han dicho, recuerdo a Fede cantando, no, perdón, esa es una imagen que quisiera borrar. Recuerdo a hoy en la mañana, sí, yo también. Recuerdo a ustedes cuando dicen, hay gente que se inscribe en Twitter solo para saludarnos. Sí. Es que hay una necesidad ciudadana efectivamente de retornarles. Randall, Fede, mire, lo que ustedes están haciendo, vale, es importante para mí ese acompañamiento, ese contarme la noticia sin mucho, ¿verdad? Sin mucha complicación, darme efectivamente una línea recta, ve qué es lo que está sucediendo, y efectivamente eso es lo que uno nota. Entonces, va de nuevo, todo esto no solamente está del lado, y es muy complicado, en la modernidad es todavía mucho más complicado, porque si bien es cierto, las redes sociales llegaron para quedarse y son la competencia, entre comillas, como decía don Carlos, de ahora todo el mundo informa. Cuidado con lo que es informar.
¿verdad? Pero no obstante eso, ven qué interesante, Monumental le ha puesto lo que quiera Randall, que efectivamente lo que se conoce como la teoría del flujo de 2 pasos, ustedes son los principales, digamos, una de las principales, si no la principal radioemisora que mantiene informada a esos tomadores de decisión o a esos líderes de opinión que luego informan o crean opinión entre la ciudadanía. Número 1. Número 2, y esto se lo digo porque mi tesis de maestría fue sobre el tema de la credibilidad y consumo de medios en Costa Rica en el 2004. Tengo que modernizarla, pero era previo a las redes. Ajá. Era previo a las redes. Pero sigo encontrando el mismo comportamiento. Las personas que tienden a informarse más rigurosamente, por decirlo de alguna manera, tienden a ser las personas más interesadas en asuntos políticos del país, a los que recurre la ciudadanía, que durante un periodo trata de hacer switch y quitarle ese interés a la política porque no le gusta, pero se emociona el día de las elecciones. ¿A dónde recurren? A esos tomadores de decisiones, a esos involucrados. ¿A dónde? En las pulperías, en los bazares, la señora del barrio, toda la gente que sí se informa, que son altos consumidores de noticias, que luego llevan efectivamente ese interés por la política y esas noticias al nivel ciudadano más bajo. Estamos, digamos, por decirlo así, ustedes cubren la parte de la pirámide más arriba y la parte de la pirámide más abajo. Sí, y es curioso, voy a contarles una cosa, nosotros en la mañana tenemos una sección donde la gente en Twitter y en Facebook nos reporta cómo amaneció su comunidad, que es a la que se refiere Gustavo. Cuando empezamos eran 2 minutos lo que durábamos leyendo los mensajes, y un día de estos nos pusimos a calcular, hicimos casi 16 minutos leyendo los mensajes. Yo pasé lista. Sí, y pasamos lista de la gente que nos está reportando sintonía, y entonces entramos en un conflicto editorial, que era, bueno, le dedicamos 16 minutos a las redes sociales en la mañana, pero realmente había una respuesta, y digamos, por lo menos desde mi dirección esa fue la respuesta, es que nuestra promesa a la gente cuando empezábamos a pedirle las cosas era que los íbamos a leer al aire, así que no importa lo que sea, hay que leerlos al aire, aunque duremos 22 minutos con eso. Y otro detalle, Gustavo, es que hace 4 años más o menos, un poquito más, cuando Monumental decidió no cubrir sucesos, creo que somos la única radio en Costa Rica que no los cubre, y recuerdo que llegaron un montón de gente a decirme, es que se están equivocando, es que la sangre jala, es que si no hay sangre la gente no oye las noticias, y realmente hasta a esta altura yo no he tenido ningún problema en el tema de la cobertura de los sucesos, Gustavo. Randall, eso es una decisión editorial que me parece no solamente arriesgada, en el buen sentido de la palabra, sino además acertada. Tendemos a malformar a la opinión pública, precisamente, y en eso que decía, en esto hay una voluntad también educativa. Tanto más espacios se le den precisamente a esos temas, tanto más espacios se le restan a otros. Y de nuevo, ¿dónde radica la credibilidad? Precisamente en la cobertura de un accidente, no necesariamente. Es en aquello que le atañe a las personas. Efectivamente la accidentabilidad es un tema, sin duda alguna, pero no es el que repercute directamente en las decisiones que toman las personas, en qué bus tomar, en dónde, si ir a la caja o no ir a la caja, si ir a Levi's o no ir a Levi's, si subió el precio de tal o no subió el precio, si el presidente está diciendo esto, si el presidente está diciendo lo otro, qué es lo que está pasando en los partidos políticos. Todo eso que hace país también es la otra gran apuesta, y yo creo que ese riesgo está bien valorado, y entonces uno sabe que uno enciende la radio, en el caso de Monumental, en la mañana, y efectivamente se va a encontrar noticias con las que puede tomar decisiones, no solamente erizársele los pelos. Don Ronald Jiménez, que está en otro, también en otra cara de la moneda, que tiene que ver con los empresarios. Empresarios, por cierto, que siguen tomando decisiones con base en lo que se informa, y también que sigan apostando a la radio como un medio para publicitar sus productos. Don Ronald. Sí, definitivamente. Ahora, Carlos lo mencionaba, en el ámbito político, en el empresarial no es diferente. El pautar en radio tiene muchísimas ventajas, y aquí, para contestar mejor esta pregunta, voy a tocar 3 temas. Primero, como defensor de la radio, y indicar, hace 27, 28 años fui de los primeros usuarios de internet en Costa Rica fuera de universidades. Cuando apenas el internet salió de universidades, me acuerdo que fui a un curso al Tecnológico para aprender a enviar correos, que ahora los niños de 1 año lo aprenden antes de caminar. Y entonces he vivido, y mi formación efectivamente es informático, he vivido estos 26, 27 años de empresario de tecnología, muy usuario de la radio,
y lo que hemos visto tiene ventajas enormes, no solamente a nivel de pauta, porque al final de cuentas lo que uno quiere es comunicar, y el comunicar a veces una noticia vale mucho más que una pauta, o una pauta viene validada si realmente se ha escuchado noticias sobre esa pauta que se está mencionando. Entonces yo creo en la pauta inteligente, y creo que el radio ha tenido que ser muy creativo. Televisión pues tiene más recursos, o ha tenido más recursos históricamente. En nuestro caso, a nivel ya de sector empresarial, les comento que tenemos, como todos, diferentes grupos en diferentes medios, WhatsApp o Telegram o cualquiera de ellos. Entonces, nada más para mencionar un ejemplo, cuando hay alguien en el programa Matices, que generalmente Randall lo anuncia a mediodía, si alguien no lo escuchó, pues va el chat, está fulanito en Matices, y ¡boom!, todo el mundo a encender el radio. Otras, yo he estado fuera del país y con mi telefonito en internet pongo Matices. Yo creo que del Randall tal vez me invitó hoy por eso, porque siempre le mando mensajitos, y entonces aunque esté fuera del país estoy escuchando Matices, y si tengo algo que decirle a Randall le paso un WhatsApp y se lo digo. Entonces, defensor de la radio va a continuar, usuario definitivo en todo. Yo creo que definir radio, y no quisiera exagerar en la metáfora, pero es un compañero que informa bien, es un compañero que entretiene, como decía don Miguel Ángel, nos puede hacer reír, o nos puede alarmar un poquito, o informar simplemente. Creo que haría mal yo si, habiendo sido invitado a una celebración, en lugar de solo aplaudir, que estoy aplaudiendo, no menciono retos. Y lo veo muchísimo por mi campo. Cuando yo empecé era un carajillo de 26 años que iniciaba una empresa. Ahora me dicen pionero, que yo creo que es para no decirme viejo, y trabajo con muchísimos jóvenes. Un reto enorme para ustedes es informar a los jóvenes, y lo menciono porque en el caso de televisión, Netflix, o en el caso de la música, Spotify, tiene a los muchachos escuchando y viendo e informándose cada vez menos, lo cual genera una serie de problemas enormes. Entonces yo creo que, además de las ventajas de la radio en cualquiera de los medios, sí hay una responsabilidad de irse reinventando para que cumplan esa labor social y cívica de informar. Y cómo jalamos a esos cerca de 1 millón de millennials que tenemos en Costa Rica para que, yo lo noto, cada vez leen y escuchan menos noticias, y como dijo Gustavo, no todo se le puede creer a internet o a las redes, y pasa mucho tiempo en eso. Entonces ahí sí dejo un reto, y nuevamente para el sector empresarial estamos muy pendientes de los programas de noticias, estamos muy pendientes de los programas de opinión, que dicho sea paso, hay más, y creo que con mejor calidad en radio que en televisión. Realmente programas en vivo en Costa Rica, creo que hay mucho que trabajar en calidad y en formación, y no estoy criticando a ninguno en particular, pero sí a todos en general. Entonces creo que hay un reto importante de la radio, porque los que somos de otras generaciones, nos encanta estar escuchando en noticias, sea en el carro, como dije yo, mientras me alisto en otro país para ir a una reunión, ahí estoy bañándome y pongo el celular lo más cercano posible para escuchar Matices, pero no es suficiente, y eso está llevando a otros problemas de otro tipo en Costa Rica, en donde les dejo ahí la tarea de seguir reinventándose, porque creo que estamos llegando a menos gente en comparación al crecimiento que se está teniendo en otras áreas o en otras vías. De hecho, una de las ventajas de tenerlos a ustedes 4 aquí es que yo tengo anécdotas con los 4, porque a los 4 los he entrevistado independientemente. Y quería empezar por don Miguel Ángel. Don Miguel, no sé hace cuántos meses, la verdad, intenté buscar la fecha rápidamente, pero no lo logré. Yo lo llamé en media transmisión una mañana, lo llamé, usted me dijo que estaba en el aeropuerto. Y le dijo: Miguel,
oiga lo que voy a decir nada más, lo voy a dejar en línea. No se lo anuncié antes, sino le dije, oiga, le vamos a poner una señal de la radio y lo escucha para pedirle la reacción. Y a mí realmente, en medio de la objetividad no existe, en medio del balance periodístico que hay que guardar, a mí me conmovió mucho escuchar su reacción ese día. ¿Usted me haría el favor de contarle a los oyentes cuál fue ese día, don Miguel? Sí, iba yo para el aeropuerto a dejar a Andrés, que terminaba su periodo de venir a pasar diciembre, Navidad con nosotros. Que es una maravilla, este muchacho se ha empeñado en que su familia venga 2 veces al año al país, y es mover 5 personas, y para que se arraiguen. Lo ha hecho de una manera muy, muy consciente. Yo eso lo agradezco montones, y nos ha hecho muy felices a los abuelos, por supuesto. Y en eso me llama Randall, y la noticia era que había salido el fallo final en el tema de Isel-Catel, con mi exoneración total, reafirmada una vez más. Ahí sí me enteré por la radio con el aviso de Randall, muy, muy emotivo. Sí, ese día fue muy emotivo su reacción, porque tuvimos la reacción al aire, por supuesto, y creo que yo le había hecho una entrevista una entrevista después, le dicen Matices, ¿verdad? Sí, que también fue muy emotiva, porque hubo mucha gente que en la calle me dijo, escuché la entrevista de don Miguel, porque ya finalmente, don Miguel, podíamos tocar temas, digamos, que no es porque estaban vetados, de ninguna manera, pero que en medio de un proceso judicial, pues uno no puede hablar porque tiene que respetar el secreto del expediente. Pero ya una vez que terminó todo, yo no sé si a ustedes les pasa, y quiero preguntarles si a usted le pasa, pero esta cabina, y las cabinas de radio, pero particularmente esta, generan una confianza y una cercanía. Aquí estamos tomando café, don Miguel está echado para atrás en la silla. No, Randall, no es la cabina, es usted. Gracias, don Miguel. Eso es una diferencia muy grande. Gracias. La confianza la dan las personas, no los lugares. Yo quiero, si usted me permite, adelante. aprovecharme de Ronald, porque yo sentía que, qué vaina, yo siento una obligación de hablar de problemas. Y venimos a celebrar, y cuando uno va a celebrar una casa, uno no llega a tomarse un whisky o a comerse unos helados y a decirle los problemas que tiene la familia que lo invitaba a uno, ¿eh? Entonces, pero es que no es un problema de la radio, es un problema de las sociedades nuestras de este momento. Es decir, el Brexit, la elección del señor Trump, el crecimiento de los populismos en América del Sur en los últimos 15 años, el crecimiento de los populismos de derecha y de izquierda en Europa en este momento, la situación actual en que hay ya no es izquierda y derecha, no es intervencionismo y mercado. Yo creo que está hasta dejando de ser nacionalismo e internacionalismo, y estamos pasando a ser populismo y democracia. Y ese es un poco el gran reto que tenemos. Eso me tiene a mí muy, muy preocupado hace mucho tiempo. Vengo estudiando de eso, en mis columnas vengo estudiando de eso, leyendo lo que dicen los pensadores sobre eso. Y uno de los temas que a mí me parece más graves en esto es que se ha perdido la fe en los técnicos. En los técnicos que son políticos, en los técnicos que son economistas, en los técnicos que son abogados, en los técnicos que son físicos nucleares, en los técnicos que son astrónomos. Sí, a la gente le interesan más lo que llaman ahora los hechos alternativos. O vivimos la época de la posverdad, y entonces lo que vale no es lo que es, sino que lo que vale es lo que emocionalmente le cae bien a la gente. Y las redes sociales, en medio de la gran maravilla que significa de que yo puedo hablar con mis nietos y verlos sin ningún costo. Cuando yo era estudiante en Berkeley, sacando mi doctorado allá en los años 60, en 3 años 2 o 3 veces llamé por teléfono a Costa Rica. Era un costo que uno no podía pagar, dejabas de comer una semana. Entonces era una cosa, hoy eso es barato, ¿verdad? Entonces es una maravilla, pero tiene unos costos, tiene unos problemas. La gente se une entre los que piensan lo mismo. En el grupo de WhatsApp son los que están con unas mismas posiciones. En el grupo de Facebook se unen los que tienen una misma visión. Y entonces se van reafirmando en lo que piensan y lo van haciendo más extremo. Siempre, aquí hay gente que sabe mucho política y esas cosas, los grupos tienden a ser mucho más fuertes en sus posiciones extremas cuando son ideológicamente más parecidos. Se van fortaleciendo. Yo creo que aquí hay un reto enorme para todos los medios, pero en especial para la radio,
y es el reto de cómo rescatar la verdad, cómo rescatar los hechos reales y no los alternativos, cómo rescatar la importancia de la opinión del que sabe y no la opinión del que promueve el odio o el resentimiento o alguna frustración. Y sinceramente creo que este es uno de los temas más complicados, no para Costa Rica, para el mundo, sobre todo para el mundo europeo y latinoamericano, no tanto para el africano y el asiático, pero para el mundo europeo y el americano, esto es un reto gigantesco y yo creo que en Costa Rica deberíamos pensar mucho en esto y que la radio tiene mucho que hacer para resolver esto. De hecho, le voy a contar dos reflexiones personales sobre esto. A mí Facebook me llama tremendamente la atención. Yo soy más seguidor de Twitter que de Facebook y es porque Facebook a mí lo que me hace gracia es que hay gente que me dice, ¿no viste tal cosa? Y yo, no. Qué raro, lo vi. A todo el mundo se lo vi en Facebook, hasta que uno empieza a comprender que realmente lo que uno ve en Facebook está alimentado por un algoritmo que son sus gustos. Entonces usted tiende a ver a la gente que siempre ve de él lo mismo que usted ve, y entonces el muro de Carlos Roversi, lo que ve Carlos en los muros adicionales son muy diferentes a lo que yo veo en mi muro. Entonces, digamos, Facebook es una realidad diferente para cada uno, que tiende a ser un poco más democrático en Twitter, digamos, porque en Twitter usted ve en tiempo real lo que la gente va poniendo, hay que seguirla, eso sí, pero digamos, usted ve en tiempo real. Facebook no, Facebook se adapta a sus gustos. Y lo otro es que por eso yo creo que es una bendición y realmente me siento muy orgulloso de esto, no por mí, sino por la apuesta que hizo la empresa, de generar un espacio de análisis de 1h30 en la tarde. Porque a veces cuando uno está en la premura de analizar un tema en 3 minutos, o sea, simplemente no se puede analizar un tema en 3 minutos, que es lo que permiten los noticieros. En cambio, Matices, uno se sienta 1h30 y le pregunta a don Miguel la historia de todo el proceso, le pregunta a don Ronald Jiménez, que ahorita le cuento esa anécdota, en una entrevista amplísima a la relación con el Poder Ejecutivo, o puede preguntar con más chance a don Carlos como ministro de Comunicación en algún momento y intentar ponerlo contra la pared, a veces sin éxito, o a Gustavo que nos analiza la encuesta de Sid Gallup. Es complicado, y qué dicha que existe este espacio en la tarde. Carlos, en anécdota era esta, no tengo una en específico, pero recuerdo que cuando era ministro de Comunicación era particularmente complicado, porque cuando Carlos estaba aquí en Ahora que Ortiga, y uno se saludaba y en los pasillos, hey Carlos, ¿cómo estás? No sé qué, no sé cuánto, pero después pasa a ser el ministro de Comunicación, y entonces hay que guardar cierta distancia, que además se vuelve tensa cuando uno tiene desde estos micrófonos que poner y cuestionar al ministro de Comunicación en algunos temas, que sé que fue así en algunas cosas, Carlos, y realmente a mí lo que me hace gracia de Carlos, que yo siempre decía, es que a mí me gusta entrevistar a Carlos Roversi como ministro de Comunicación, porque a veces se deja decir unas barbaridades que nadie más se deja decir. En palabras castiza, jetón, más o menos, digamos. No mentiras, porque jetón sería mentiras, bueno, sí, sino que es como sin filtros, que uno le dice, entonces, don Carlos, usted lo que quiere decir es que la oposición está mintiendo. Pues sí. No, bueno, a mí me parece que eso es parte del tema de lo que decía ahora Gustavo, que tiene que ver con la credibilidad. O sea, y yo sí estoy recordando muchas anécdotas y una, digamos, yo, ustedes se acuerdan de cómo era Randall, de periodista de calle. Es que usted me conoció ahí. Yo conocí a Randall, periodista de calle, o sea, empezando y buscando fuentes, etcétera. Hoy ve uno a un Randall mucho más maduro, que además de eso, en toda esta onda ahora de la neurociencia con la política, etcétera, el tema de la voz tiene una gran importancia. Y viera que de las anécdotas más importantes que tengo yo con Ahora que Ortiga es que todavía hoy me encuentro gente en la calle y me dice, ¿usted es de la Ortiga? Y me dice, no, es que lo conocí por la voz. O sea, y la gente empieza a agarrar confianza en la forma en que usted hable. O sea, una de dos, usted lo dice con dudas o lo dice con verdad. Y digamos, una de las virtudes que ha tenido Randall es manejar las cosas con verdad, independientemente de que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Un día esto oí a Randall en un debate con José María Figueres, que ha generado... Era una entrevista. Era un debate, no una entrevista. O sea, Randall asume una posición frente a Figueres y... perfecto, o sea, a mí me parece que el periodismo moderno tiene que ser así. O sea, yo no veo nada malo de que el periodismo realmente asuma posiciones y que la gente escuche a alguien que diga la verdad. Bueno,
los debates que tuvimos no con Randall, con todos los periodistas de este país, cuando tuve una función a la cual me castigó doña Laura, porque yo estaba muy feliz siendo vicecanciller. Yo no creo que haya un puesto más lindo en el gobierno de ser vicecanciller, ¿verdad? Y doña Laura me castigó, ¿por qué? No sé todavía. Y nada más terrible que estar en comunicación, ¿verdad? Y sobre todo uno conociendo a los colegas como los conozco, ha sido mi profesión de vida y la que me ha gustado además. Y en ese escenario uno tenía que tomar decisiones, ¿verdad? O hablo como siempre he hablado, o cambio y uso otro tono. Pues la verdad es que uno no tiene que usar su otro tono. Y ahí, en ese tema es donde vienen los retos que hablaban todos ahora del tema de la radio y de la participación ciudadana y la necesidad de adaptarse a los nuevos mecanismos, digamos, tecnológicos que vienen incluso. O sea, yo creo que todo el día está cambiando, ¿verdad? Es una cosa impresionante, y cómo buscar esa fórmula no es tan sencillo, ¿verdad? Habrá que reflexionar mucho a ver cómo logra eso que hablaban ustedes ahora. Yo creo que la educación va hacia otro lado, lamentablemente. La educación sigue hacia el utilitarismo. Ahora estaba leyendo la noticia esta donde se ha perdido, digamos, todo el esfuerzo que hizo sobre educación sexual en los últimos 2 años o 3 años, se abandonó, ¿verdad? Y entonces todo el esfuerzo que se había hecho ahora se abandona. Bueno, eso es lo que uno dice. Entonces, bueno, ¿hacia dónde va la educación y la formación? Si nosotros no educamos a la gente a aprender a escuchar, por lo menos eso, aprender a escuchar, y ahí es donde la radio puede tener una gran importancia, porque si yo sé escuchar, voy a entender lo que me están diciendo. El problema es que el costarricense, hablo de costarricense porque es que conozco, específicamente ha dejado de aprender a escuchar. Habla, y más ahora con redes sociales, etcétera, habla y no escucha, ¿verdad? Porque ya tiene una idea preconcebida de que o es malo, o es bueno, o es sapricista, o es un buen jugador de fútbol y conoce el fútbol y es liguista, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero entonces la gente se va porque es sapricista, porque es el campeón, ¿verdad? Sin entender que los buenos están de otro lado. Entonces, digamos que los buenos pierden. Bueno, los buenos también pierden, por supuesto. Tradicionalmente, el bueno siempre pierde, ¿verdad? Es al final cuando el bueno gana, pero tradicionalmente siempre está perdiendo. A mí me parece, Randall, y yo sí quería hacer esa referencia, sobre todo en función de Randall, y porque don Miguel Ángel dijo algo muy cierto, que uno se siente confianza dependiendo con quién. Porque cuando uno va con un periodista de radio o un programa de radio en donde la actitud no es saber la verdad, ni es abrir el espacio para el diálogo, sino es para venir a atacar, como hacen muchos periodistas en otros medios, incluyendo radio, no está esa confianza. Con Randall se ha logrado, digamos, ese nivel, no solo que cambió la tónica en las noticias de Monumental, sino que este programa Matices se convirtió en algo así, algo más cercano a la gente, salvo cuando viene Febe y habla de fútbol, ¿verdad? Entonces, un día, como anécdota, Febe se pone y saca un Facebook ahí hablando a favor de Saprissa y todo, le escribo, yo le digo, mira, vos sos periodista, deberías estar preocupada, porque incluso en la radio hizo un comentario muy duro ahí, ¿verdad? Y entonces después me escribió, pero yo no he hecho nada, le digo, aquí estaba, porque ahora están todas las pruebas, pero me parece que eso sí es un escenario, ¿verdad? Y eso tiene que ver mucho con el periodista, y sobre todo con el periodista de radio, porque al final su voz va a tener una gran influencia. No nos imaginamos, o sea, cuando estamos en ese micrófono, cuando estamos en la radio, antes que no nos veían, ahora la gente ve por televisión a veces, de los que tienen los canales, etcétera, pero la gente sigue escuchando la voz y le cree o no le cree a la voz. Eso es tremendamente importante, ¿verdad? Y se identifica o no se identifica con esa voz, y me parece que en eso Randall ha logrado un gran esfuerzo aquí en Matices, que va a tener que redoblarlo, como decían ustedes, en función de las nuevas tecnologías. Dice Polo Ulloa, que es jefe de información de NC11, hay que empatar esa cosa, mucho liguista ahí en la mesa. Bueno, sí, seguramente sí, de hecho, sí. Le cuento una cosa, que Errol le dijo a Polo Ulloa, seguro que estamos aquí escuchando, que esa entrevista de la que habla Carlos, que es la de José María Figueres del miércoles pasado, está en nuestro podcast, la han bajado y la han visto ya unas 2,000 personas posterior. Y con toda humildad, para bien o para mal, si quieren criticarme en la entrevista, pueden bajarla, criticar lo que quieran, y si quieren felicitarme, pues bienvenido sea también. Una observación con eso, Randall, aprovechando, no por seguir hablando de ese programa, pero algo que es importante, dice Jesús Orozco, uno de los teóricos de la comunicación, que normalmente hacemos una especie de contrato, él le llama contrato de evidencia porque habla de la televisión, pero hay un contrato también radial, y eso significa que yo, como contrato, de hecho uno enciende la radio en la mañana, esperando tener, digamos, el programa, ¿no? El noticiero, y hay un contrato ya asumido,
¿verdad? Ya yo ordeno mi día a partir de eso, y ordeno mi tarde a partir de eso. Randa, yo le decía que en las entrevistas, principalmente la de don José María y no tanto en la de don Antonio, me tuvo pegado al carro, yo quería bajarme, pero no podía dejar el radio, tenía que ir a una reunión y yo mandaba mensajes diciendo ya llego, y me tuvo atado ahí. Después caí en cuenta en un fenómeno que está pasando mucho y que hay que tomar en consideración, que la radio no solamente es consumo sincrónico, sino también consumo diacrónico, ¿verdad? Entonces los podcasts, eso que hace Monumental, eso de no solamente subir la nota, sino también subir el video. Yo te soy sincero, o sea, no saqué las palomitas, no habían palomitas en la casa, pero sí saqué el fresquito y un emparedado para ver con tranquilidad la entrevista. Esa, don José María, o sea, estuvo interesante, el debate. Y entonces, la entrevista. De hecho, la anécdota, antes de que sigas, la anécdota que yo quería contar de Gustavo es que no en esa entrevista, sino en la de Mariano Figueres, que fue unos 3 días o 4 días antes, la entrevista, a mi gusto, estaba entretenida, particularmente entretenida, y me llegó un mensaje por WhatsApp de Gustavo Araya que decía: ¿puede mandar acuerdo? Y necesito bajarme del carro. Porque realmente estaba entretenida, y aquí uno siente como que está hablando solo entre nosotros, pero realmente hay un montón de gente que nos está escuchando afuera. Y eso es importante por algo que decía ahorita señor Jiménez, y es que efectivamente las nuevas generaciones, y esto es un estudio que había hecho Canara hace un tiempillo, no está tan desfasado, creo que fue 2011 o antes. Es cierto, la radio en las generaciones más jóvenes ha venido cayendo en la cantidad de horas o de tiempo dedicado a la escucha de radio, pero ha incrementado la proporción de personas jóvenes que escucha radio. Se escucha menos, pero más gente, porque la radio sigue siendo la referencia para ir a buscar al Spotify cuál es la canción que me gustó, que la escuche en radio. Porque la radio sigue siendo ese lugar a donde tengo que ir a ver qué fue lo que escuché para después ir a ver si en YouTube está. ¿Me explico? Entonces, claro, hay una mayor cantidad de gente, pero no necesariamente una mayor cantidad de tiempo. Y eso hay que empezar a verlo como fenómeno. ¿Por qué? Porque efectivamente, y aquí va de nuevo, el hecho es que quien no se adapta muere, ¿verdad? Las cucarachas. Excepto las cucarachas. Pero la teoría darwiniana es muy cierta en eso, ¿verdad? No se trata de ser el más fuerte, se trata de ser el que mejor se adapta. Y si hay una plasticidad importante, digamos, en términos de la radio, está aquí. Entonces, ustedes han ensayado con las redes sociales, han ensayado con los recursos de nueva tecnología, han ensayado con diferentes incluso poblaciones. Tengo un amigo que me dice, mira, me saluda cuando yo mando saludos, ¿dónde estás? Porque vengo en el carro y yo saludo acá, entonces él asume que yo estoy escuchando, y él viene con sus hijos, y sus hijos entonces vienen oyendo noticias, y son chiquitos, quieran o no. Entonces uno dice, es que la nueva generación no escucha noticias, no, si lo escuchan de manera, digamos, derivada de las prácticas que tienen sus padres o las personas que están cercanas. Hay algo que uno no puede escuchar en Spotify: ni noticias ni análisis nacional. No, bueno, los comerciales sí, si no lo paga. Pero lo local, digamos, lo que se hace cercano a la gente, usted no puede reproducirlo a través de Spotify. Son las 2:59. En consideración con don Miguel Ángel, don Miguel me dijo que tenía que retirarse a las 3 porque me hizo el favor de venir a acompañarnos hoy, pero tiene una cita ahorita, así es que expresidente, yo ya le dije expresidente. Muchas gracias, don Miguel, por estar aquí hoy. No, al contrario, Randall, gracias a usted, gracias por poder compartir con 3 personas tan especiales, tan queridas, con toda su audiencia. Y pensemos mucho en eso, pensemos mucho en cómo hacemos que mucha gente participe siendo comunicadores, como decía Carlos, no impida que haya la capacidad de seleccionar los hechos que son hechos y las opiniones que son más válidas, y no que predomine los hechos alternativos y las opiniones basadas solo en pasión. Los hechos alternativos se llaman ficción. 2:59, dice Tucán en Twitter: oiga, Gustavo Araya, cómprese uno de estos. Es que mandó una foto en Radio Transistor que se compró hoy él, porque dice que se puede bajar del carro y seguir escuchando el programa. Son las 3 en punto. Voy a hacer una pausa y regreso con la anécdota que tenía don Ronald para darle chance al expresidente Rodríguez, y ya volvemos con matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices.
3 de la tarde con 3 minutos, seguimos en Matices. Dice vamos a ver, dice Rotica en Twitter: lo que engancha es la forma de hacer radio, educación y dominio del tema a tratar. La Mula, que es la presidenta de nuestro club de fans, dice: no podía dejar de saludar a mi emisora preferida, gracias por tantos años de compañía, la radio es toda. Gracias, Mula, ojalá algún día la logremos conocer, yo solo la conozco como Mula de Carga. Arturo Navarro dice: excelente el programa como todos los de Matices, feliz día para los que hacen radio y los oyentes. La anécdota que yo quería contar con don Ronald fue un Matices al que vino don Ronald siendo presidente de UCAEP. Y esa entrevista yo insistía que me dijera que si había problemas maritales entre el gobierno y UCAEP. ¿Se acuerda, don Ronald? Y entonces yo insistía, correcto. Como media hora lo tuve ahí a don Ronald, pero vamos a ver, duermen en cuartos separados entonces, pero tienen otra, entonces, bueno, era insistente hasta que ya don Ronald me dijo: sí, estamos separados. Y a mí lo que me hizo gracia es que cuando terminó el programa, don Ronald tenía una cara de alivio. Era como si hubiera explotado y lo hubiera dicho aquí en estos micrófonos, don Ronald. Como que el divorcio se hizo efectivo. Se hizo efectivo, le contó a la gente. Se dieron cuenta los vecinos. Y sin gananciales. Bueno, no, en efecto. Hubo una previa, Randall, a esa, que fue con el tema del levantamiento del veto. Sí. Cuando nos habían dicho que no iban a levantar el veto, levantaron el veto, yo vine, estaba, no voy a decir que molesto, porque en estas cosas uno no se molesta, pero sí estaba, digamos que con una posición muy firme, y recuerdo que usted me dijo, para que vea que no solo usted se acuerda, se destapó don Ronald. Sí, le dije eso. Me dijo eso, y yo estaba bastante molesto. Y su jefe de prensa me se peló los ojos. Correcto. Y no fue un error, o sea, yo realmente en ese programa y en otros y en conferencia de prensa estaba dispuesto a dar el mensaje tal y como era. En esta otra ocasión, pues la entrevista era por otro tema, estábamos tratando de construir con el Ejecutivo, si bien es cierto, UCAEP no gobierna, pero el 85% de empleos del sector privado que genera el sector privado en Costa Rica es importante, y en muchos temas yo creo que debemos tratar de conciliar. Y justo en el momento de la entrevista estábamos terminando de negociar con Casa Presidencial la creación del Consejo Presidencial de Competitividad para tener un espacio al menos una vez al mes de llegar con temas específicos y propuestas. El Consejo todavía hoy en día se está reuniendo. Entonces, cuando hay parejas, y voy a cambiarle el tema de divorcio, cuando hay parejas que están en cuartos separados y en esa semana están asistiendo donde el consejero matrimonial y usted me pregunta que si estamos viviendo separados, pues no era tan fácil de responder, sobre todo porque lo que queríamos era llegar a un acuerdo que al final se llegó. Y sí, yo creo que tal vez una característica en ese momento y en general mía es que trato de decir las cosas como son, de destaparme, cuidando por supuesto la forma, no ser irrespetuoso, y tampoco caer en, y perdón que lo diga así, siendo tan maje de caer en cosas que uno no quisiera decir. Pero sí, la verdad es que en ese momento estábamos en una situación bastante tensa, estábamos hablándonos vía prensa, y estamos tratando de llegar a una tregua. Lo curioso es, usted no miente, lo que pasa es que estaba intentando decirlo con mucha diplomacia, y ahí es donde yo creo que además entra de este lado de quien entrevista, pues yo me acuerdo que yo le decía: pero están durmiendo en cuartos separados. Bueno, digamos que tenemos ciertas diferencias y reconciliables, bueno, más o menos. Entonces no me estaba mintiendo, me estaba diciendo la verdad, pero a veces uno necesita claridad, y yo creo que en 1 hora y media, realmente ahora abro por Matices, es que da el chance de tener esa claridad, ¿no? Sí, y me parece genial, y por eso soy pero fiebre a escuchar Matices todos los días, si puedo. Lo incisivo que debe ser un periodista es una virtud, y nadie debería enojarse. O sea, yo creo que el periodista que no llega a ser incisivo, pues está de adorno. Y ahora usted lo decía, bueno, pueden asumir un papel de dejar al otro hablar o realmente tratar de sacar algo. Sí, usted es incisivo, eso me parece que es una enorme virtud. Como decía ahora Gustavo, no es lo mismo
ser periodista que ser bloguero, que no hemos usado la palabra, sí. Es que en la parte de redes hay blogueros que incluso tienen miles de seguidores y es peligrosísimo porque no siempre dicen lo que tienen que decir, pero me acuerdo perfectamente de esa entrevista y tal vez para concluirlo con ese capítulo en particular, cuando tomé la decisión de no continuar en UCAEP con un periodo adicional, lo anuncié el consejo directivo y en vivo, justo cuando lo estaba anunciando, le mandé un chat al presidente, sí. Informándolo, me parecía que debía conocerlo, y me invitó a que fuera a la casa presidencial a tomarnos un café, a hablar de nada, de ningún tema, simplemente pasar una hora ahí, tomándonos un café, olvidándonos de cuando tuvimos problemas, porque al final de cuentas eran profesionales, digámoslo así, no había absolutamente nada personal, y siempre fue con un afán de construir. Antes de pedirle a mis compañeros de redacción que bajen, yo quería tocar también un tema, y es el internacional y el histórico, que ha venido a tener cierto campo en Monumental. Yo creo que existe una ausencia en los medios costarricenses del análisis internacional, y en un mundo tan conectado, donde todos dependemos de todos, a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Ese y el histórico. Ayer estaba estudiando con mi hijo la batalla de Rivas, y entonces le estaba contando y le dije, solo un momento, voy a buscar el podcast del Matices de Vladimir de la Cruz sobre la batalla de Rivas, y realmente se lo puse y me pareció mejor. Pero es que, Gustavo, hemos abierto también un espacio al análisis internacional al menos una vez a la semana, que también es una apuesta riesgosa, pero que yo creo que la gente lo agradece. El viernes hicimos un programa del expresidente Alfredo González Flores, que estuvo muy interesante, para ver por qué la Platina se va a llamar así. Es una apuesta riesgosa, pero es una apuesta, vamos a ver, de alto rédito en términos ciudadanos, porque incluso te lo digo, quienes estamos en estas lides, los que estamos acá, los que nos hemos sentado en esta mesa y probablemente la mayoría de la gente que te acompaña en el programa, Randall, uno trata de seguirle el ritmo a las noticias o lo noticioso que resulta ser también el panorama internacional. Y yo te soy sincero, levantarse todos los días a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, leer noticias nacionales e internacionales y tratar de llevarle el ritmo a esta cosa es muy complicado, muy complejo. ¿Por qué? Porque generalmente apostamos por cantidad y no por calidad. Entonces, el hecho de que lo hayas considerado no es que uno descansa y va a dejar de leer, pero sí efectivamente uno profundiza y se toma ese espacio precisamente para entender los procesos en los cuales está involucrado, que va más allá del Zixabole y el río San Juan, ¿verdad? Que efectivamente tienen peso sobre las decisiones nacionales, peso sobre lo que nos está pasando en Costa Rica, de lo cual no estamos para nada, bueno, ya con todo lo que ha pasado con el señor Trump, yo creo que la gente se ha dado cuenta de cuánto afecta o no la decisión, ¿verdad?, de lo que pasa en los Estados Unidos. Y también va a afectar lo que pasa en Francia, y también va a afectar lo que pasa en Inglaterra, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, es una apuesta sí riesgosa, muy alta, probablemente de un rédito muy alto también, pero no creo que sea inmediato. No, lo que pasa es que es curioso, el día de las elecciones en Estados Unidos transmitimos hasta la 1 de la mañana. Y te apuesto que ahí hubo buena sintonía. Sí, hubo muy buena sintonía, y yo le agradezco a Carlos Cascante, que es el director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA, que fue quien nos acompañó hasta la 1 de la mañana, porque no eran elecciones aquí, pero era importante para el mundo, y Monumental tenía un compromiso con Costa Rica de informarle, y supongo que Carlos, como ex vicecanciller, que tanto le gustaba el puesto, podrá agradecer también, Carlos, la cobertura internacional. Sí, no, sin duda, eso es una debilidad de todos los medios en el país. O sea, prensa escrita tenía antes unas páginas de análisis, después lo que hizo ahora es simplemente hacer copias y meterlas ahí. Televisión no tiene nada y la radio tiene muy poco hasta ahora que han empezado ustedes este esfuerzo. A mí me parece que ahí lo importante es saber cuál es el lenguaje que debe usarse y a dónde llegar. Eso me parece que es muy importante, o sea, porque no a todo el mundo, o sea, hay que buscar esos nichos, esos grupos, ¿verdad? Los grupos universitarios, incluso los colegiales, etcétera. Mire, apareció doña Febe, ahora sí. Aquí hemos hablado todos mal de Febe Cruz y se metió Febe Cruz aquí al programa, ¿verdad? Desde la mañana que cantó. Sí, desde la mañana que cantó, dice Gustavo que no quiere volver a pasar esa pesadilla, pero bueno, a mí me parece, Randall, que sí vale la pena hacer un gran esfuerzo en ese campo, pero incluso invitando
a través de las redes a determinados sectores a que estén escuchando un programa en determinado momento, porque muchas veces la gente no sabe que se va a hablar de ese programa, aunque ustedes lo compartan en las redes. Entonces uno podría hacer, digamos, como invitar a algunas universidades, algunas escuelas, algunos grupos de interés en ese sentido, para que sepan que ese día se está hablando del programa y hacer como comunicación directa con ellos para que después participen. Pero además, vuelvo a insistir, denle en espacio, que la gente participe también. Yo sé que se pierde un tiempo. Ustedes hablaban esos 16 minutos de hoy en la mañana. Yo les digo, esos 16 minutos les dan a ustedes un rédito mucho más importante del que ustedes, incluso aquí desde el escritorio, pueden darse cuenta. Sí, dice Sergio Ruiz, el análisis internacional es de mis temas favoritos. Saludos desde Tulúcares. Y es que, don Ronald, un día de estos teníamos un Matices Internacional, estamos hablando de la pareja presidencial nicaragüense, y don Ronald me comentó lo interesado que estaba en ese tema cuando nos estaba escuchando, don Ronald. Bueno, no sé si Randall me hizo la pregunta para que yo cuente lo que le mandé. No, nada más que estaba en sintonía. Yo puse interesantísimo el tema y normalmente reporto mi sintonía. Y con respecto a la parte internacional, recuerdo que la semana pasada, el lunes, estuvo Álvaro Ramos hablando de toda la problemática de Trump con el Medio Oriente, ese tipo de cosas. Yo venía de Pérez Celedón y esa hora y media para mí se me hizo como 5 minutos. Usted se sentía en guerra ya. Pero yo me sentía... Con Álvaro uno se siente en guerra. Con Álvaro uno se siente ignorante. Pero fue una cátedra interesantísima, y de las 3 horas y media camino, esa hora y media estuvo muy buena, y por supuesto, sí, aunque esté fuera del país, como digo, reporto la sintonía. Y por cierto, con esto del carro que le pasó a Gustavo, ni siquiera necesito un radio, por internet y con unos audífonos inalámbricos que ni siquiera se dan cuenta y puede estar en la reunión y escuchando. Okay. De ahora en adelante, cuando esté don Ronald en reunión, todo el mundo va a ver si tiene un audífono puesto, a ver si le está poniendo atención. En la Asamblea Legislativa, Carlos, un día de estos vamos a ver qué fue lo que informamos. Una mañana de estas informamos una cosa que ha generado mucha cola, que es una llamada de Fernando Cruz, el magistrado de la Sala Constitucional, al gremio de los taxistas. Lo informamos a las 10 de la mañana, más o menos. A las 3 de la tarde ya estaba la asamblea que ardía por la información de Monumental. ¿Cuánta repercusión tiene en la Asamblea Legislativa? Vuelvo a lo mismo, es un referente inmediato. Esa es la ventaja que tiene la radio sobre otros, compitiendo ahora con internet, ¿verdad? Porque si no lo informan ustedes, lo va a informar alguien que descubrió el tema y lo tira por sí mismo, ¿verdad? Alguno de los o troles o alguno de los líderes, digamos, de las redes. Así que aquí la pelea de la radio va a ser la inmediatez. Quien consiga primero la información va a ser. La ventaja es que mientras lo tira una persona desconocida y le tira el sello Monumental, uno parte del principio que Monumental está diciendo la verdad o parecida a la verdad. Por lo menos lo obliga a uno. Sí, uno no sabe, ¿verdad? Entonces yo mejor no pongo las manos sobre el fuego. Pero sí, uno podría decir que ya hay un referente importante para ponerle atención. Entonces, en el momento que ustedes sacaron esa información específicamente, y yo que tengo algunas responsabilidades en la Asamblea, lo que decidimos es asegurarnos de la realidad del tema, ¿verdad? Y entonces estar preparados para lo que iba a venir en el plenario legislativo. Y se dieron cuenta que sí era la verdad. Y ese día nos dimos cuenta que sí era la verdad. Como siempre. Bueno, probablemente como casi siempre, no sé. Que eso es un tema interesante, Randall. Vamos a ver, yo no porque estamos aquí reunidos y lo veas de otra manera, no es brocha, como dicen popularmente. No. Pero yo el TweetDeck, que es lo que uso, sí. No uso Twitter directamente, sino uso el TweetDeck, ¿verdad? La cuarta o quinta columna es Monumental. Ajá. Sí. La cuarta columna. Exacto, o sea, no necesariamente. Bueno, no tan quedó perfecto esa palabra. Okay, porque tengo efectivamente todo y estoy chequeando, digamos, lo que sucede en Monumental. Por algo que decía Carlos, efectivamente, es que pueden suceder las noticias, entre comillas, pero uno espera ciertos sellos. Porque uno no se puede ir a la primera y matar a Gustavo Cerati, por ejemplo. Entonces uno tiene que ir ahí corroborando efectivamente a ver que la información se dé y que venga con un sello, digamos, ese sello periodístico que uno esperaría. ¿Por qué? No solamente porque uno vive, yo vivo pendiente, obviamente el tema de las noticias es un tema que nos involucra a todos y a todas, pero también porque uno no solamente vive del header, ¿verdad? Del titular. Uno tiene que ir a ver si aquí la compañera Cruz Brenes,
¿qué más elementos tiene? ¿Qué otros elementos adicionales existe para efectivamente uno poder tomar criterio y uno poder hacer análisis? Porque es muy fácil, como diría Parmenio, hablando de radio, creer que también la política es de patadas y manotazos. Y no, es un asunto de cabeza. Randall, si me permite nada más agregar un tema ahora que llamó usted a su tripulación. Algo importantísimo es que porque estaba asustado, todos ustedes los escuchamos en noticias, los escuchamos en la opinión y los vemos fin de semana en las redes sociales. Entonces a veces uno escucha en radio de que no son aficionados o aficionadas a algún equipo y el fin de semana se ven en el estadio de X equipo. O sea, y nada más para decirles, alguien saca fotos todo el tiempo. Las redes sociales cuando pierden. Sí, son personajes públicos que los van a seguir y los seguimos en todos los medios. Bueno, les cuento que aquí está casi la redacción completa del noticiero. Falta Esteban Aroni, que hoy está de vacaciones. Y está de vacaciones por el que más sabe de fútbol. Sí, pero es que está... porque es liguista. Bueno, está de vacaciones porque hoy cumpleaños don Esteban Aroni, así es que hasta su casa, un abrazo enorme. Es el compañero de Noticia Monumental. No está en la casa, está en la playa. Está en la playa, pero siempre ando en audífono escuchando noticias. Así es que un abrazo enorme. Hasta Bernardo Sofeifa se trajeron. Y ahí está nuestro gerente general, don Bernardo Sofeifa, por aquellos los golpes. Porque ve que no es un debate, es una entrevista. No, el debate fue con Figueres. Entonces, Esteban es el miembro de la redacción de Noticia Monumental que más años tiene en esta empresa. Hoy a las... ¿Por viejo? ¿El que más años tiene? ¿En la empresa o que más años tiene? Ambas. ¿En la empresa? Ambas. Pero, lo que les iba a contar es que hoy a las 11 hicimos el ejercicio de noticiero de contar qué significaba para nosotros trabajar en la radio. Estaba Fede con Fernando presentando el noticiero, bajé yo, abrimos la línea telefónica y un montón de gente nos acompañó en línea. Creo que la única que falta hoy de decir qué significa trabajar en radio es Karina Porras. Para usted, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Randall, y a todos nuestros invitados, por supuesto, en este día tan importante. Qué privilegio y qué orgullo trabajar en radio, un maravilloso medio de comunicación que yo creo que ya ustedes le hicieron mucho hincapié. La radio no es solo informar, se trata de formar y también de entretener, y eso es uno de los retos que tenemos día con día, entretener a las personas que están, al taxista, a la mujer, a la ama de casa, al chofer del bus y a todas las personas que de alguna manera se unen para escucharnos, y eso para nosotros, del equipo de Monumental, es todo un privilegio. Cuando usted se sienta aquí en los micrófonos de Monumental, ¿usted siente que la está escuchando tanta gente como realmente la está escuchando? Por supuesto que sí. Sí, es que a mí me pasa lo contrario. Yo aquí me siento como en la mañana, digamos, en la pura mañana, yo me siento como que estoy hablando aquí con el micrófono, con Fede a la par y con Miguel ahí, y que estamos conversando entre los tres, pero realmente... Pero realmente cuando empiezan a entrar comentarios en Twitter, y la voy a dejar de último, porque cuando empiezan a entrar comentarios en Twitter es donde uno se da cuenta del alcance. Usted sí se siente así como que todo el mundo lo está escuchando. Bueno, a su todo el familia. mundo, por ahí no, yo creo que sí, que desde el momento que uno se sienta aquí, ese es uno de las metas que tal vez tiene, y también de sentirse en compañía, ¿verdad? Porque si nos venimos a sentar aquí pensando que nadie nos va a escuchar, debe ser un poco feo, pero yo creo que todo Costa Rica nos escucha, y en las fronteras también. Sí, de hecho tenía un mensaje antes de dar la palabra a Fernando, tenía un mensaje a través del Twitter de alguien que nos está escuchando en Estados Unidos a esta hora. Ya les voy a decir quién es porque estoy abriendo los mensajes. Juan Pablo Quiroz, que dice: buenos días, Randall, compañero, sin duda la radio es y seguirá siendo el medio que nos mantiene unidos, se lo digo yo, aquí desde Virginia, en los Estados Unidos, me siento como estar en casa escuchándolos. Y le manda saludos a Febe, que... Bueno, espera, digo, ¿qué fue lo que puso? 3:21, don Fernando Muñoz es el miembro más reciente, creo, de Noticia Monumental, y le toca coberturas. Interesante, la nota de Fernando Cruz de hace un par de semanas, por aquellos que se han quejado de Fernando, si que pues le pueden dirigir sus correos a él, Fernando, pero bueno, lo que decimos aquí tiene una enorme trascendencia, y creo que usted en lo particular se fue consciente de esto a partir de esa cobertura. Así es, Randall, buenas tardes a usted y a sus invitados y a quienes escuchan Matices. Sí, la verdad es que a veces uno no tiene como esa noción de la trascendencia que puede tener una noticia en muchísimos ámbitos, hasta que investiga distintos medios, como ya lo decía don Ronald, no solo la radio, sino que se replica en redes sociales y vienen muchísimas reacciones.
pero tal vez antes de esto uno no tenía la noción y tal vez una perspectiva tan clara de lo que puede ser una repercusión de una información que se divulgue a través de la radio. Sí, igual en el manejo de redes sociales. Usted es un asiduo usuario de redes sociales. Bueno, no, yo siempre veo subir fotos, por ejemplo, en Instagram de la naturaleza y cosas así. Sí, sí. En redes sociales es un trabajo bastante interesante. Sí, yo soy un apasionado de la naturaleza y de algunas causas, y por ahí pues siempre subo fotos, tal vez no relacionado con información noticiosa, sino más bien de otros ámbitos, pero uno realmente se da cuenta, inclusive cuando uno viene y hace una guardia un fin de semana y sube pues las notas que dejan los compañeros, y esto empieza a generar ya repercusión y se comparte y la gente pues emite su criterio, y uno se da cuenta realmente la repercusión y la responsabilidad que hay en el momento de divulgar una información, porque pues esto llega a muchísimas personas y todas estas personas crean un criterio y confían en lo que Monumental les transmite, así que pues eso también nos remite muchísima responsabilidad a la hora de informar. Doña Febe, hoy la han criticado en esta mesa. Gustavo Araya fue el que dijo hoy que ojalá pudiera borrar el episodio de esta mañana. No más, ya me llamó el manager que no puedo cantar. No, sí está encendido. Sí, está, ya. Sí, bueno, buenas tardes. Estaba escuchándolos arriba, muy interesante el programa. Primero que todo, muchas gracias por sumar siempre a estos micrófonos. Ustedes son parte importantísima de nosotros. Y de todo lo que han dicho, creo que yo lo que más he aprendido de la radio, y creo que desde la dirección de Randall y desde en general Central de Radio nos han enseñado, es empatía. La radio es empatía. A veces nos dicen a nosotros que hicimos tal cosa o dijimos tal cosa y creen que es al propio. En realidad nos salió así de la nada. En las mañanas nos pasa mucho, y yo creo que esa empatía es lo más importante para que la radio se mantenga. Decía don Carlos ahorita que la información usted la ve, que peleamos con la inmediatez, que la vemos en todos los medios de comunicación. Sí, yo considero que sí, eso es una pelea que da la radio, pero también es el reto de nosotros de dar la información de forma distinta, porque la misma noticia usted la ve en todos los medios de comunicación digitales, televisión, en el periódico al día siguiente, pero yo creo que el gran reto de los que hacemos radio es cómo brindar la información para que la gente decida informarse en Noticia Monumental y no en otro medio de comunicación. Entonces creo que eso es lo que hemos aprendido, lo vamos afinando. Si ustedes ven, somos una redacción joven, ahí vamos aprendiendo poco a poco. Lo cierto es que disfrutamos y tenemos una pasión enorme por esto, y yo creo que eso es lo que nos ha inculcado Randall, el tema de tratar de ser empáticos, algunos con la sobriedad que tiene Karina tal vez para presentar, que es súper elegante y súper seria, pero en el fondo tiene esa empatía también con los oyentes. Así somos todos, tenemos un estilo diferente, pero yo creo que lo que nos tenemos en común es que somos una redacción empática y que disfruta muchísimo hacer radio, y esperemos, bueno, acompañarlos muchísimos años más. Tenemos referentes en Monumental impresionantes del pasado, pero creo que ahora es responsabilidad de nosotros también hacernos un nombre en los libros de esta importante emisora. Gracias, a mí me encanta verlos correr, gracias por el esfuerzo que hacen diariamente. A Karina desesperada porque no le contestan en la caja, un abrazo a los miembros de prensa de la caja, por cierto, pero a Karina corriendo por eso, a Febe escuchando como 7 veces el reportaje que acaba de grabar para tener claridad de que ha quedado exactamente como lo quería. Así es. Y a Fernando una y otra vez consultando los enfoques para ver si refleja exactamente lo que él necesita reflejar en las notas. Y a Esteban Arone, que hoy, insisto, está en la playa escuchando este programa, pero no importa, con años y años de dedicación. Dice Yusuf Sánchez, para mí es como estar conversando con ustedes en la cabina de radio, los estoy escuchando desde Naperville, en Illinois. Estoy escuchando Matices, dice Carlos Cuyo, soy Radio Monumental desde New Jersey, en los Estados Unidos. Y bueno, me pasé un toquecito de tiempo, pero creo que estamos bien, ¿verdad, Esteban? Quería robarles 30 segundos a nuestros invitados nada más para el cierre después de las palabras de mis compañeros. Don Ronald. Bueno, además de agradecer, retomo el comentario de Febe de empatía. Realmente creo que este programa, Noticias, la emisora, ha generado esa empatía, no solamente en los oyentes, lo menciono yo como presidente de UCAEP, que siempre tuve un trato inmediato con todos los profesionales que trabajan acá. Incluso recuerdo una vez que vi una llamada y decía Febe Cruz, y entonces
le devolví la llamada. Yo a los periodistas siempre les devuelvo la llamada, siempre. Y me dijo, no, yo estoy en la playa, debe ser del número de la radio. Sí, quién sabe qué. Pero reitero, esa empatía que ustedes generan es de admirar. Yo creo que les ha dado y les va a dar muchísimo éxito, y nuevamente felicidades por este año mundial de la radio. Don Carlos. Bueno, primero la expresidenta Chinchilla ahí les manda un cariñoso saludo, estaba emperillada ahí y ya me mandó una regañada, por cierto. Y además de eso, no sé, por alguna de las cosas que dije ahí. Saludos, doña Laura. Doña Laura, que siempre nos atiende también. Doña Laura es muy accesible con nosotros, así que un abrazo para ella. Y lo otro es de que ojalá que me vuelvan a invitar, porque nunca me invitan a nada, ¿verdad? O sea, me gusta venir a pelear aquí, ¿verdad? Sí, ya que me invitó Randall. Sí, hoy no estoy peleando, estamos con buenos amigos, pero me encanta venir a pelear, como ya la gente se habrá imaginado o se acordará en el momento en que hemos estado participando, pero sin duda alguna, los que somos apasionados de la radio, le tenemos un gran cariño, y hoy a todos los periodistas de radio, no solo de este grupo, de esta empresa a la que tanto queremos, sino de todo el país y de todo el mundo, darles un gran abrazo. Mucha gente de la radio también ha fallecido en el ejercicio de su cargo, sí, en asesinados, etcétera, en muchas partes del mundo, y uno tiene siempre que recordar eso, porque esta profesión no es nada sencilla. Al final, más o menos son como políticos, ustedes no quedan bien con nadie. y gracias a Gustavo Araya también, que estuvo hoy con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes, y ya en serio, de veras, creo que parte de esa fórmula, ese algoritmo que ustedes han llevado, con el cual celebran la radio, es efectivamente el tema de la empatía, es efectivamente el tema de la credibilidad, es el compromiso, es también la responsabilidad, porque quien lanza una noticia en redes y se dice informante, ¿verdad? O informador o informadora, pues si no la pega, abre otra cuenta. En el periodismo no existe tal cosa, se pierde credibilidad, y perder credibilidad en el periodismo es efectivamente un problema, pero ustedes lo hacen responsablemente. Ustedes saben, o no tanto, de quién es la cantidad de gente a la que están llegándole, pero sin embargo lo hacen todo el tiempo. Decía Facundo Cabral que quien no hace lo que ama puede hacerlo durante toda la vida, que siempre será un desempleado. Yo creo que ustedes están muy bien empleados, y muchísimas gracias, porque con el trabajo que ustedes hacen también enriquecen el trabajo que nosotros hacemos. Gracias, porque aquí siempre hay sonrisas, todos somos unos apasionados de la radio. Quiero agradecerle a mi equipo, por supuesto, a ustedes los invitados, y quiero agradecerle particularmente a un señor que está del otro lado de la cabina, don Hernán Sofeifa, nuestro gerente general, que es un super jefe, pero además de ser un super jefe, es un señor muy difícil de complacer y de satisfacer, y entonces uno a veces llega y dice, ya hicimos esto, y la pregunta que sigue es, bueno, ¿y ahora qué sigue? Y ese que sigue es lo que permite a Monumental justamente ser innovador, a todas las emisoras de Central de Radios innovar, y hoy por eso representamos entre todas las emisoras juntas de Central de Radio más de la mitad de la audiencia de radio en Costa Rica, y eso es un orgullo que llevamos, por supuesto, con muchísima conciencia de la importancia de lo que decimos en estos micrófonos, de que la calidad sale desde aquí, desde Central de Radios, y que nosotros somos quienes le hablamos no a ustedes, sino a usted que está escuchando mi voz en este instante en su oído. Es a usted a quien le hablamos desde Central de Radios. 3:31. Don Esteban, usted me hace el favor de, hoy yo voy a escoger la canción de cierre, y es una canción cortita. Ya nos tenemos que ir. De ahí, sí, a menos de que hablemos como hacía la cosa. No, ya me dijo que sí, don Hernán Bebés, que ya nos pasamos. 3:30. Carlos, pero no. Otro día, don Carlos. ¿Sabe con qué vamos a cerrar? Hoy escogí yo la canción, es cortita, Surcamos, 3:31. Surcamos valles y montañas, amamos nuestra paz y libertad, llevamos a las comunidades una oportunidad. Somos su voz, una voz que nos identifica. Monumental, la radio de Costa Rica. Día a día les informamos y a nuestro pueblo educamos. A los que lejos de la patria están, llevamos un mensaje de paz.
su voz.